Estoy en Carlos Paz, en el parque La Estancia La Quinta, que es un lugar jesuítico. Aquí se encuentra la primera iglesia jesuítica de Carlos Paz. Y allá en el fondo, a mi izquierda, está el Museo Arqueológico Municipal de la ciudad de Carlos Paz. Allí me voy a encontrar con la doctora Gisela Sario, que nos va a dar una primicia para nuestras historias para ser contadas. Y estamos hablando de 10.000, 11.000 años, 12.000 años antes del presente. En realidad no tenemos dataciones porque no se pudo fechar. El fechado siempre se hace con material orgánico. Bueno, en mi caso yo investigué durante el 2006 hasta el 2011 en un lugar que se llama Estancia La Suiza, muy al pie de la Sierra de Comechingones, ya en el límite con Córdoba. Bueno, en esa área, un aficionado a la arqueología que se llama Luis Galo, es un médico de la ciudad de Tilizarao. En un momento llegó hasta el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba con un hallazgo que refiere a una punta cola de pescado. Que son antiguas. Son muy antiguas. Estas puntas cola de pescado han aparecido en muchísimos lugares. Han aparecido, por ejemplo, en lo que es la región pampeana, o sea, en provincia de Buenos Aires. También han aparecido en Uruguay, en Patagonia también, y en algunos otros lugares de la Argentina. Entonces se sabe por esos otros lugares donde aparecen estas puntas que tienen una antigüedad bastante alta, o sea, tienen más o menos unos, como te decía recién, unos 11.000, 12.000 años. En el caso de San Luis no pudimos fecharla porque en el momento que hicimos la excavación sacamos unas espículas de carbón y un fragmento muy chiquitito de hueso. Eso lo enviamos a Estados Unidos, una muestra fue a Estados Unidos y otra fue a Japón. Y ninguna de las dos dio como resultado positivo a obtener un fechado radiocarbón. ¿Por qué? Porque el hueso justamente no tenía suficiente colágeno y las espículas de carbón también estaban contaminadas o no era suficiente el peso. Se fueron degradando con el tiempo. Claro, con el tiempo, porque obviamente que estos sitios, al ser tan antiguos, han sufrido muchos procesos tafonómicos, o sea, procesos que nosotros le llamamos postdepositacionales. Bien. Entonces es muy difícil poder obtener un fechado radiocarbón. Bien. Falta mayor cantidad de material orgánico que uno pueda encontrar en las excavaciones, y en realidad se hizo una sola de este tipo, que a la vez, por todos los hallazgos que nosotros estuvimos observando, o sea, recuperando, podemos decir que en ese lugar se estaba tallando. Gisela, acá tenemos una muestra de punta cola de pescado. Contanos. Bueno, esta punta pertenece a la colección San Roque. Se encontró en las márgenes del embalse San Roque, acá en la ciudad de Villa Carlos Paz. Es parte de esta colección que en su momento se comenzó a analizar y dio la casualidad que uno de los arqueólogos detectó que era una punta cola de pescado, pero bueno, como verás no está completa. Sería la parte del limbo, o sea, la parte de arriba. Lo que le estaría faltando es el pedúnculo, que sería, el pedúnculo es esta parte. Que la característica que tiene la punta cola de pescado es que generalmente tiene una acanaladura, pero tiene esta curvatura, ¿no? Este diseño que es muy particular, que bueno, que acá se puede ver que lo tiene también. Esta también es una materia prima silicia, como la que se encontró en San Luis. Y bueno, y acá en el mapa podemos observar un poco todos los hallazgos que se han hecho de puntas cola de pescado en Argentina. También muchísimo Buenos Aires. Sí. Sur. Sí, sí. Uruguay. En la zona de Tandilia, en Uruguay. Acá sería la región centro. Esta sería la punta la cola de pescado, acá en Carlos Paz. Y estas otras son, bueno, también de San Luis. Justamente está acá marcada. Pero bueno, también en el noroeste argentino, o sea, en una llave, una región nos vulcana. habla un mapa de una antigüedad de 11.000, 12.000 años. 12.000, 13.000 años, sí. Bien.
La doctora Gisela Sario investigó los primeros habitantes de la zona de la estancia La Suiza, provincia de San Luis, a pocos kilómetros de Nachel, Tilizarao. Allí encontró vestigios humanos de aproximadamente 11.000 años. Te lo contamos aquí en Historias para ser contadas. Yo en ese momento estaba como becaria para hacer el doctorado en Historia. Justamente me interesaba mucho el tema del poblamiento temprano y sobre todo en San Luis. Así que bueno, tuve la oportunidad de poder hacer mi tesis en ese lugar. En ese momento dirigí lo que sería una prospección, que son recorridos a pie que se hacen como un barrido que se hace del terreno, de la superficie. Y ahí bueno, encontré gran cantidad de materiales a la vista. Y entre ellos encontré otra punta cola de pescado. Así que habría 2 puntas en San Luis con estas características, que bueno, viene a ser la evidencia hasta el momento más antigua para la provincia de San Luis. Sí, en realidad Res González trabajó hace mucho tiempo, fue en la década de los 50. Él publica en esas investigaciones en la Gruta de Intihuasi en 1960. Y lo que hizo fue, bueno, tomar 2 restos orgánicos que los mandó también a Estados Unidos a fechar y les dio los 2 bastante similares, o sea, 8.000 años antes del presente. Bien. Y esos vendrían a ser los primeros fechados radiocarbónicos para Sudamérica. Bien. Hasta ese momento se hacía lo que se llamaba cronología relativa. No existía la cronología absoluta, que en este caso lo da el fechado radiocarbónico. Y bueno, pasaron varias décadas hasta que se hicieron estos trabajos en la Suiza. Y bueno, lo de este trabajo, de esta investigación en ese lugar, viene a romper un poco lo que vendría a ser la antigüedad de los seres humanos, de las personas en esta región de San Luis, ¿no? En Córdoba hay un fechado bastante antiguo, de 11.000 años, con la diferencia que no apareció la punta cola de pescado. Bien. Esto en un sitio que se llama El Alto, fue fue el primer lugar donde se hizo un fechado radiocarbónico con tanta antigüedad, ¿no? Bien, 11.000. 11.000 años. Entonces encontramos punta de pescado en San Luis, en otros sitios del país. Sí. Con una fecha aproximada de 11.000 años, cabe esperar que el fechado de San Luis sea de 11.000 años. Esperaríamos que sí. Bien. Habría que hacer más trabajos a futuro para poder corroborar. ¿Cuál es? Nuevas excavaciones, o sea, nuevos trabajos que puedan obtener en algún momento un material orgánico en que se pueda fechar, ¿no? Esto es lo que vendría a ser, que le decimos nosotros, un núcleo. Núcleo. Sí, que sería el fragmento de nódulo que se saca de la cantera arqueológica y con un martillo lítico, o sea, con un percutor, uno empieza a pegarle. ¿Que sería una piedra más grande y más fuerte? Claro, sí, más grande en primer momento. ¿Por qué? Porque lo que se necesita sacar de esto son lascas, que tienen que ser grandes para poder confeccionar las herramientas. Bien, esas lajas grandes después las van achicando, claro, hasta llegar a una punta de flecha. Sí, a una punta, pero no solamente punta, porque imagínate la diversidad de cosas que ellos hacían para poder... Tenía centenares de piedra acá. Cuchillos, raspadores, muescas. Hay distintos tipos de... No solamente son las puntas de proyectil o las puntas de flecha. Las puntas de proyectil sirven solamente para cazar. Bien. Pero después tenemos un montón de utilillaje que sería como si tuviéramos nuestra... ¿Viste en nuestra cocina que vos tenés el cuchillo que es para tal cosa, el tenedor para tal otra? Bueno, ellos lo hacían con esto. Lo hacían todo con piedra, exacto. Entonces muchas veces encontramos los filos que se les llaman retocados,
que de acuerdo al ángulo, por ejemplo, te sirve o para raspar o para cortar. ¿Qué cortaban? Bueno, podían cortar un cuero. Animales, claro. Cortar cuerear un hueso, para después. Exacto. Claro. Raspador, ¿por qué? Porque el raspador se necesita justamente el trabajo de cuero. Vos le sacás todo el tejido blando que está adherido, se lo sacás con un raspador. Bien. Afiladores, las mismas maderas, se le puede sacar la corteza raspando también. O sea, son muchas las actividades que ellos podían hacer. El cuarzo, viste que está muy ligado al tema energético y todo lo demás. ¿Vos tenés alguna, digamos, teoría de para qué lo utilizaban ellos? El cuarzo lo utilizaban en todo lo que es la región centro del país porque es una materia prima muy abundante. Muy abundante. Muy abundante. Bien. ¿Qué significa? Que vos recorres un poco el terreno y te encontrás afloramientos de cuarzo. Entonces, es como tenerlo a la mano, tendría que ser. Entonces... punta de flecha de cuarzo, sí, ¿no? Se hace. Sí. Bien. Sí. No aparecieron puntas cola de pescado de cuarzo, pero esto, por ejemplo, está retocado. Mira, no sé si lo podés llegar a observar. Sí. Tiene un filo que es así. Eso se llama retoque y eso sirve para hacer alguna actividad. Es como si fuera un cuchillo. Para cortar. Claro. Claro. Mira vos. Bien. Estas rojizas que vos mostraste, es esta, ¿no? Sí, hay algunas que se nota un poquito más, capaz que esta, que es media bordó. Así son las puntas cola de pescado que aparecieron en San Luis. La punta de flecha cola de pescado es una de las puntas de flechas más antiguas distribuidas en todo el mapa de la República Argentina y del Uruguay. En San Luis, la doctora Gisela Sario encontró puntas de flecha cola de pescado en un campo de Estancia La Suiza. Primicia para historias para ser contadas. En el momento que se hallaron estas dos puntas, un poco no se sabía bien de dónde podían estar procediendo estas materias primas que les llamamos nosotros, con los que se confeccionaban los instrumentos líticos. Entonces, bueno, se hizo una prospección en toda esa zona de la Suiza y bueno, se encontraron lo que serían las canteras arqueológicas, que vendrían a ser los lugares donde la gente en el pasado se aprovisionaba de la materia prima para empezar a confeccionar los instrumentos. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Justamente las puntas cola de pescado están fabricadas en una variedad de esta materia prima que se llama brecha silicia. Bien. Yo lo que hice en mi trabajo de tesis fue identificar 3 variedades de estas rocas silicias, que vendrían a ser las castañas, las rojizas y las negras. En este caso tenemos una negra, en este caso tenemos algunas rojizas y otras un poco más castañas, ¿no? Acá tenemos un cuarzo. Y estos son cuarzos. Esto es todo material de recolección de las prospecciones ahí en Estancia La Suiza, que bueno, me sirvió para hacer mi doctorado. Y justamente la particularidad de las puntas cola de pescado son de la variedad rojiza. Bien. Que eso es algo que también se ve en muchos sitios arqueológicos, en la elección por este color. Eso es algo que llama la atención. ¿Por qué? No sabemos, hay cuestiones Bien. simbólicas, hay cuestiones de las cuales nosotros no podemos acceder hoy en día, pero que creemos que tienen que haber tenido algún significado importante para las personas en el pasado. A mí siempre me interesó todo lo que sería sierras centrales. Sierras centrales se le llama así al área cultural que se definió en su momento en la arqueología, que comparten muchas características, pero a la vez que comparten muchas características también vemos muchas diferencias, por ejemplo, entre algunas regiones. Por ejemplo, las puntas lanceoladas, lo que serían las puntas Ayampitín, aparecen tanto desde el lado de San Luis como del lado de Córdoba. Bien. Entonces podríamos estar hablando de personas hace 7.000, 8.000 años que compartían una misma tecnología. Después vemos ciertas diferencias con el tiempo, ¿no?
Por ejemplo, acá en esta zona de Punilla se hacen figurinas de cerámica, cosa que en San Luis, por ejemplo, no aparecen. Entonces, bueno, esas diferencias nos hacen hablar justamente de los grupos, cómo a través del tiempo también se fueron diferenciando simplemente o teniendo su propia identidad, ¿no? Gise, vos dijiste que en San Luis también se encontraron puntas de flechas lanceoladas. Sí. ¿Qué serían estos casos? Sí, acá tenemos, por ejemplo, ejemplares que son de acá del lago San Roque, que serían las número 2, son las puntas ayampitino lanceoladas, que son las mismas que se encontraron en la gruta de Intihuasi, o sea, en la excavación que tienen fechado de 8.000 años. Bien, o sea, Rex González. Claro, aparecen asociados, el material orgánico que se sacó de esa gruta, aparece asociado justamente a estas puntas. Bien. Después, en el tiempo, se sucedieron por otras, o sea, se reemplazaron por lo que serían las puntas triangulares grandes, que vendrían a ser la número 3, que aparecen tanto en Córdoba y San Luis. ¿Que son de cuarzo? Son de cuarzo, y también las puntas que son un poco más recientes, las puntas triangulares que son de base cóncava, que serían la número 4, esas también aparecen en San Luis, ¿no? Bien. En general, siempre las puntas triangulares estamos viendo que son generalmente de cuarzo, y algunas de las puntas lanceoladas no, pueden ser de cuarzo y también son de otras materias primas, como pueden ser las rocas silíceas, que en el primer caso, bueno, es una roca silicia. En esta piedra encontramos también una posibilidad de que sean las mismas formas de la gruta de Intihuasi. Sí. Bueno, esta es una colección de lo que le llamamos cuchillos, de filitas, pizarras, esquistos, que son materias primas que son muy comunes en la zona de San Luis, pero bueno, tienen la particularidad que han servido justamente para hacer trabajo de cortado, de aserrado, y que Rex González, en su publicación de la gruta de Intihuasi, las menciona también. Bien. Así que eso es un elemento en común que hay con Córdoba y San Luis, entre Córdoba y San Luis, de justamente estas herramientas líticas. La punta de flecha, cola de pescado, está ampliamente distribuido en todo el territorio argentino. Fíjense, sur de Buenos Aires, litoral, Uruguay, Patagonia, noreste, y en el centro del país, al menos una está en San Luis. Enseguida en historias para ser contadas. Tuvieras que comentarnos una senda, un camino de cómo el hombre aparece en nuestras regiones serranas, digamos. ¿De dónde vinieron? ¿Del norte, del sur? Esa es una gran pregunta que hoy día todavía se discute mucho en la arqueología. Hay teorías de que dicen que podrían venir desde el noroeste, desde el noreste, desde Patagonia, desde la región pampeana. En su momento, cuando yo hice mi tesis, otro investigador propone que podrían estar viniendo las personas a través del río Quinto. Esa sería una entrada hacia la zona de la Suiza. ¿Por qué? Porque justamente los ríos o las cuencas son comunicadores, ¿no? Claro, y son lugares donde la gente se asienta. Y el agua es algo tan fundamental para la vida que siempre la gente se ha comunicado y se ha trasladado a través de los cursos de agua. Entonces, bueno, tal vez ascendiendo las fuentes de agua o bajando. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque también en la región pampeana había colas de pescado. Entonces, bueno, puede ser. Bien. Es una teoría que con el tiempo tiene que ser justamente corroborada. Para mí siempre fue una pasión la arqueología, desde los 8 años que me gusta esto, y siempre estoy interesada en conocer justamente nuestro pasado, conocer qué identidad tenemos, cómo pertenecemos también a ese pasado
Y bueno, y todo lo que nos dejan es parte de nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio arqueológico, que son para las generaciones futuras. O sea, en sí no es propiedad de nadie, estos materiales no son propiedades de nadie, son propiedades del Estado, y son materiales que tienen que perdurar y ser conservados para futuras generaciones. Ser conservados, claro. Sí. Allí en el territorio donde vos exploraste, sacaste fotos, cavaron, hicieron todo el trabajo de campo. ¿Cómo se llama eso? Les decimos campaña arqueológica. Campaña arqueológica. Sí. Pero dentro de la campaña arqueológica puede haber prospección, excavación, sondeos. ¿Quiénes van a esos lugares? ¿Quiénes te acompañan? Y generalmente se hace un equipo de arqueólogos, estudiantes también de la carrera, muchos aficionados. Voluntarios. Voluntarios también, pero tienen que ser personas que les guste el trabajo porque es un trabajo que es bastante arduo, porque muchas veces uno tiene que dormir en carpa, no está con las comodidades porque no tenés muchas veces señal de celular, tenés que estar agachado el cucharín muchas horas en el día, tal vez no te puedas bañar, entonces bueno, tiene que ser gente que se adapte a todas esas cuestiones. ¿Cuánto te llevó esta investigación? La de la excavación, estuvimos 21 días. ¿En el terreno? En el terreno, sí, bien. Excavando. O sea, la excavación fue de 21 días, estuvimos en carpa, parando en la propia estancia. Prácticamente no nos podíamos bañar, por eso digo, son todas esas cuestiones. No teníamos prácticamente señal de celular, o sea, en algunos puntos Campo, campo, sí. A bancarse el frío, el calor, la lluvia. ¿En qué época fue? Fue en marzo. En marzo del 2007. ¿Y el área investigativa muy grande, de cuántos metros aproximados? Y no es fácil. ¿O fueron varios lugares? Claro, porque vos tenés un área grande que después vos decís, bueno, acá vamos a hacer una excavación, acá vamos a prospectar, pero no podés llegar generalmente a cubrirla toda porque en muchos lugares por ahí no accedes porque los propietarios no te dejan. Ese es un problema bastante común que tenemos en la arqueología. Bien. El acceso a los terrenos, a las propiedades privadas sería. Bien. ¿Los propietarios se creen dueños de eso? Muchas veces se creen dueños de ese patrimonio y es muy difícil hacerles entender que uno va a realizar una investigación científica. Y que es un patrimonio. Y que además no les va a causar ningún daño, porque muchas veces, o por lo menos acá en Córdoba lo que sucede mucho es que no quieren por el miedo a los incendios, que tiene su lógica, ¿no? Ajá. Ellos tal vez te dicen, prefieren decirte que no a decirte que sí, y ellos no te pueden monitorear, entonces no saben si vos estás haciendo una fogata, si estás fumando y tiraste el cigarrillo. Entonces, ante ese temor, muchas veces te dicen que no pases a su campo. ¿Por qué las muestras que obtuviste en la estancia La Suiza están en Córdoba y no están en San Luis? Porque hasta el momento no hay un lugar, o sea, un repositorio, una reserva donde se puedan dejar los materiales en buenas condiciones. Y protegidos. Protegidos, claro. Bien. Porque lo que generalmente se hace cuando uno investiga un conjunto de materiales es dejarlo inventariado. Para inventariarlo vos tenés que tener una planilla Excel con la cantidad de elementos que tenés, de dónde son, qué características tienen, o sea, una descripción completa de eso y dejarlo separado en bolsitas, con su etiqueta, guardado en una caja, donde no haya humedad, donde no se rompa, donde no haya golpes. O sea, se necesita una estructura, una infraestructura para que pueda estar ese material. Vinimos al Museo Arqueológico de Carlos Paz a encontrar los vestigios de los primeros humanos de la provincia de San Luis. Aquí se encuentran protegidos y puestos en valor, porque en San Luis todavía no existe un lugar que los contenga.